Bueno, pues el análisis de la jornada 9 de la Liga de Fútbol Español fue el siguiente. El Barcelona sigue líder después de la gran victoria en un campo siempre complicado como es el del Alavés en Vitoria. 0-3, hat-trick de Lewandowski y ya lleva 10 goles esta temporada. Es el Pichichi. Y el partidazo de Rafinha. Le sirvió los balones a Lewandowski con unos pases espectaculares. Y la flicky flaca funciona. Flicky presión, flaca ataque y el Barça, con pocos toques, se plantaba en la portería rival muy fácil y en una primera parte espectacular de un gran fútbol. Fútbol controlado, fútbol atractivo y fútbol con gol, que es lo importante también en el fútbol, cómo no. 0-3 y nada, el Barça sigue a lo suyo. La flicky flaca funciona, venían de la Champions de ganar 5-0 a Young Boys y ahora se plantan en Vitoria y te ganan 0-3. Con profesionalismo, Koundé fue impuntal por un minuto a la charla previa, se quitó de la titularidad. Así se las gasta Flick, con total profesionalidad. Esto es el Fútbol Club Barcelona, el equipo más grande del mundo. Después el Real Madrid ganaba en un campo en el Bernabéu contra el Villarreal. El Villarreal era un gran equipo que venía cuarto clasificado, con una gran temporada del equipo de Marcelino, pero Madrid fue superior con dos zarpazos. El primero de Valverde, que es verdad que toca con un jugador del Villarreal y hace una parábola al balón que se va adentro, pero Valverde está siendo el mejor del Madrid esta temporada. Y el segundo, un buen gol de Vinicius de fuera del área, hizo un golazo Vinicius. La realidad, el Madrid fue superior al Villarreal, pero el Madrid no llega a jugar el fútbol que se espera, ¿no? No está viéndose. Venían de perder contra el Lille en Champions 1-0 y parece ser que Mbappé dónde está, se puede cantar dónde está Mbappé, Mbappé dónde está, porque se ha pagado evidentemente una prima de fichaje, que nadie lo dice, de 50 millones y el sueldo que tiene Mbappé es para que todos los partidos marcara gol el gran Mbappé y de momento Mbappé no aparece. El Madrid ganó y lo peor de todo, y sí, ahí todo mi apoyo a Dani Carvajal. Una lástima, una lesión, porque ahí en las lesiones no queremos que la gente se lesione para toda la temporada. Es una lástima muy grande. Lo que tiene que pasar a Carvajal después de la operación es un largo camino para recuperarse. El Barcelona recientemente lo ha padecido con Gavi, con Ter Stegen, que claro, el Barcelona se lesionó Ter Stegen, pero es que al Madrid se lesiona a su gran capitán. Es un tema más psicológico en el vestuario, el tema de Carvajal. Pienso que Carvajal para el Madrid es su gran capitán y creo que les van a echar en falta. Es una lástima esta lesión. Esta lesión es una lástima. Desde aquí todo el apoyo para Carvajal y que pronto se recupere, que también para nuestra selección española nos va a hacer falta Carvajal. Así que muchos ánimos, Carva. Y bueno, el Atlético Madrid, el Pupas haciendo de eso, de Pupas. Se las prometía felices. En el primer minuto, 0-1. Gol de la araña Álvarez. Y a partir de allí, a defender. La Real Sociedad atacaba y el Atlético Madrid a defender. Al final, tanto va Alcántara a la Fuente que coge gol y pescó ese empate la Real Sociedad, empatándole el partido al Atlético Madrid y rascándole un punto merecido para la Real y pinchazo en Anoeta del Atlético Madrid. El Valencia no arranca. Trata de arrancarlo Baraja, trata de arrancarlo Pipo, porque si no puedes ir fuera y no comerte ni los turrones en Valencia. El Valencia empata en el Leganés o en un partido con pocas ocasiones, en un partido donde son los partidos que el Valencia tiene que ganar, porque el Valencia ya está mirando evidentemente el objetivo de la temporada, salvarse, porque está en la clasificación, al final está en las últimas posiciones, está en descenso a día de hoy el Valencia, por lo tanto el Valencia necesita cuanto antes una victoria, ganar, porque de empate a empate no le vale. Hay que ser autocrítico con el equipo de Baraja. Al final también es verdad que tienen lo que tienen, que la culpa es de Lim, y yo soy el primero que lo digo, porque Peter Lim, go home, vete a tu casa, Lim,
porque no nos has traído fichajes, porque al final el Valencia está con los mismos chavales jóvenes de cantera del año pasado, y este verano yo creo que el Valencia había que reforzarlo mejor que lo ha hecho el Lim este, que se puede ir a su casa y dejar al valencianismo tranquilo. Yo creo que el Valencia tiene una gran afición, de las mejores de España. El Valencia volverá a ser el gran equipo que ha sido toda la vida, pero para eso hace falta que se vaya a Singapur el Lim. Pues bueno, un poco la alineación del Valencia también era la que podía sacar el Pipo, sacó lo mejor que tenía, pero los jóvenes no dieron el callo suficiente en el campo del Leganés, y donde el Valencia, pues bueno, la afición le increpó, se puede decir, al Pipo y a los jugadores cuando salieron del campo. Hubo un poco ahí de tangana, de palabras un poco fuertes, y es que la afición se cansa y la afición ya le pide al equipo de Valencia explicaciones. Pues bueno, un poco el análisis de los equipos de la primera división. El derbi sevillano se le llevó el Sevilla 1-0 y de penalti. Hay moviola y gorda. Los jugadores del Betis culpan al árbitro. Los jugadores del Betis se fueron del campo muy calientes. Dicen que igual que le pitaron un penalti al Sevilla, también le habrían podido pitar al Betis un penalti. Se van calientes. Era un partido seguramente de empate, pero se lo llevó el equipo de García Pimienta, que ya parece ser que con esta victoria y la anterior, que estaba ya García Pimienta, el entrenador, un poco entredicho, parece que este Sevilla arranca, de momento, con esta victoria en el gran derbi sevillano en un partido de empate. Bueno, pues muchas gracias. Es el análisis de la jornada 9 de Juanet, TikToker, Juanet, YouTuber. Gracias a mis seguidores.